Hola desde Israel nuevamente, estamos aquí en nuestro podcast Amando tu Torá. Yo soy Liani Azalín, estudiante de Arqueología Bíblica en Bar Ilan. Hoy estoy con mi esposo Josías de la Cruz, el cual también es un estudiante de maestría en Ciencias Bíblicas y Lenguajes Bíblicos, aquí también en Bar Ilan, en Israel. Y bienvenido a nuestro tercer podcast. Sí, vamos a tratar el tema hoy de cómo ver a Jesús en toda su belleza en el Antiguo Testamento. Y para ello, el tema de hoy va a ser un poco teológico, mi amor. Vamos a hablar mucho de temas teológicos y declaraciones teológicas. No vamos a entrar mucho necesariamente a ver muchos versos, pero vamos a hablar mucho de asuntos teológicos. ¿Cómo ver a Jesús en toda su belleza en el Antiguo Testamento? Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de dos temas teológicos que son altamente usados, ¿verdad? Y de los cuales estamos de acuerdo nosotros, pero la interpretación como se le ha dado a estos temas teológicos es lo que queremos hoy desafiar prácticamente. El primero de esos temas es: Jesús es el mensaje principal de todo el Antiguo Testamento, lo cual es cierto. Eso es lo que es Jesús, el mensaje principal de todo el Antiguo Testamento. Esta preciosa verdad ha sido mal entendida de múltiples maneras, y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cómo esa preciosa verdad ha sido mal interpretada. Lo primero es que mucha gente entiende que solo debemos procurar ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y voy a hacer énfasis en la palabra solo. Ok, en otras palabras, mucha gente entiende que como Jesús es el mensaje principal del Antiguo Testamento, no hay más nada que ver allí que no sea Jesús solamente. Ok, incluso a veces forzan textos para poder lograr este objetivo también. Entonces, eso es un mal entendimiento de esa idea. Debemos concluir, dicen ellos, ¿verdad? Estas personas, que todo pasaje del Antiguo Testamento debe hablar acerca de Jesús o del Evangelio. Entonces, esto es altamente peligroso, Liani, y ustedes allá que nos están viendo y escuchando, es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el pasaje no habla directamente acerca de Jesús o del Evangelio, se tiende a ignorar e incluso menospreciar el pasaje. Como hemos visto ya en nuestros podcasts anteriores, ha pasado eso muchas veces, lo cual es serio, ya que esto también es palabra de Dios. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces muchas veces se tiende a menospreciar esos textos tal vez de genealogía, de guerras, de diferentes cosas que tal vez no vemos a Jesús claramente ahí, y se tiende a despreciar. Por eso esta idea teológica, si no se entiende bien, puede crear un problema. Pudiera crear un problema. Realmente. Pero una pregunta, ¿qué significa realmente que Jesús es el mensaje principal de todo el Antiguo Testamento? Bueno, obviamente no significa lo que acabamos de decir, y no significa que cada texto del Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, sino más bien que cada texto de una manera u otra adorna la obra de Jesús, adorna la persona o la obra de Jesús. Una de esas dos cosas. Ok, los textos, otra cosa que pudiéramos decir que significa es que los textos en el Antiguo Testamento que no hablan directamente acerca de Jesús son importantísimos, Liani. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Y son importantísimos por dos sencillas razones. La primera razón es que nos dan un contexto para apreciar aún más la persona y la obra de Jesús. ¿Ok?
¿A qué nos referimos nos da un contexto para apreciar más la obra y la persona de Jesús? Bueno, es que muchas de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento pierden sentido sin el contexto del Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que Jesús enseñó en parábolas, en un sinnúmero de cosas, pierden sentido sin el contexto del Antiguo Testamento. La otra razón de por qué esos textos que no hablan tal vez directamente acerca de Jesús son importantes es que contribuyen a un mejor entendimiento de la persona y obra de Jesús. No solamente que nos permiten apreciar, sino que nos dan un mejor entendimiento. Por ejemplo, un correcto y profundo entendimiento del libro de Levíticos, que es un libro altamente ignorado por la comunidad cristiana, pero un correcto entendimiento de este libro es clave para entender la muerte de Jesús, el pecado y nuestra relación con Él, con el pecado y con el mismo Jesús. Entonces, eso es un libro que es muy, muy, muy menospreciado e ignorado, vamos a ponerlo de esa manera. Que por cierto es uno de los libros que pretendemos tratar aquí en este podcast, en los futuros podcasts. Lo tenemos en agenda, así que vamos a entrar pronto en ese libro, muy pronto. Y la segunda realidad teológica o verdad teológica que nos ayuda a ver a Jesús en toda su belleza en el Antiguo Testamento, pero también ha sido mal interpretada, es la siguiente: que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesús. La salvación es solamente por medio de la fe en Jesús. Esa es otra verdad. Pero esta verdad ha sido usada para argumentos que el Antiguo Testamento está obsoleto y que la Torá solo es útil para condenar al hombre. Correcto, lamentablemente, esa es otra verdad teológica que ha sido usada para eso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si la fe es solamente mediante en Jesús, si la salvación, es solamente a través de la fe en Jesús, ¿para qué entonces darle importancia a las obras? ¿Para qué procurar obras o cumplir los mandamientos? ¿Para qué darle valor a esas cosas? Si yo no soy salvo por obras, sino por fe. Entonces, si mi salvación depende exclusivamente de la fe, ¿para qué darle tanta importancia a las obras? Esa es la pregunta que la gente que no explica bien este punto teológico pudiera generar. Y muchas veces, inconscientemente, cree también. Entonces, a eso debemos decir también que no solamente de esta manera esta verdad ha sido mal entendida, sino que ellos dicen también que la única función, y voy a hacer énfasis, la única función, dicen ellos, que la Torá tiene, es revelar el pecado del hombre, es decir, que muestra que el hombre ha quebrantado los mandamientos y por tanto necesita al Salvador Jesús. Es correcto. Esa es una de las funciones de la Torá. Una de las funciones, no la única. Entonces, cuando afirmamos la preciosa verdad de que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesús, tenemos que tener cuidado de no ir a comunicar estas cosas. De no ir a comunicar que la única función de la Torá y de las obras, ¿verdad?, que la Torá exige, es revelar nuestro pecado. Tenemos que tener cuidado con llegar a concluir eso. Entonces la declaración, la salvación es solamente por medio de la fe en Jesús, es cierta. La pregunta es, ¿cómo luce dicha fe? Es decir, que nuestra salvación es a través de la fe en Jesús, pero esa fe, cuando es genuina, siempre muestra evidencia de que es real. ¿Cómo? Con obras. Exacto, eso es una buena declaración, realmente, y pienso repetirla por lo buena que es correcto. Cuando tenemos fe y esa fe es genuina,
esa fe va a mostrar por naturaleza evidencia de que es real. Si no muestra evidencia de que es real, Liani, no podemos llamarle fe. No podemos llamarle fe si no muestra evidencia de que es real. Ahora, debemos preguntarnos ahora, ¿cuál es la relación entre la fe y las obras? Porque esta cosa se malinterpreta muchísimo. ¿Cuál es esa relación entre la fe y las obras? Yo voy a valerme ahora a citar de un artículo que escribimos para Coalición por el Evangelio, y voy a citar simplemente unos principios filosóficos y teológicos aquí con respecto a esto. Y son los siguientes, para que entendamos cómo usa la relación entre fe y obra. Lo primero es, el hacer obras no es pecado. El creer que ellas salvan sí lo es. Obedecer a Dios es la manifestación externa de la fe en Dios. Es por eso que, como decía Liani, la verdadera fe debe obrar, debe mostrar evidencias. Si no, no le puedo llamar fe. Las obras son directamente proporcional a la fe. Es decir, yo voy a obrar tanto como yo creo. O sea, si mi fe está aquí, esa fe no me va a impulsar a obedecer. Porque yo no estoy convencido de lo que estoy creyendo. Ahora, cuando yo estoy convencido, como dice Pablo, el amor del Señor me constriñe, yo estoy convencido de eso, yo tengo convicción de eso, entonces yo voy a obrar. Por lo tanto, que es proporcional a mi fe. Ok. Cuando guardamos los mandamientos, estamos expresando fe en Dios. Cuando nosotros obramos y guardamos los mandamientos del Señor, eso es una expresión externa de nuestra fe interna. Esa es otra relación, como se relacionan ahí la fe. Y por último, debemos predicar la fe en Jesús. Esto es importante. Obviamente hay que predicar el Evangelio, hay que predicar que la salvación es por fe en Jesús, hay que predicarlo, claro que sí. Pero nosotros también debemos mostrar nuestra fe en Jesús. No solamente predicarlo, sino mostrarla. De lo contrario, nuestra predicación perdería poder. No sería efectiva si no obramos. ¿Ok? Entonces, debiéramos llamar a esa fe que no obra una fe falsa. Es ahí donde está la relación, todo lo que acabamos de explicar, cómo se relaciona la fe y las obras, en ese sentido. O sea que, en conclusión, para verdaderamente apreciar la belleza de Jesús en todo su esplendor, debemos apreciar el Antiguo Testamento en todo su esplendor. Correctamente. O sea, lo que tratamos de decir es lo siguiente. Cuando yo soy selectivo, eligiendo y desechando en el Antiguo Testamento solamente las cosas que me suenan a Jesús, yo realmente estoy deteriorando mi entendimiento de Jesús. Mientras más completo yo entiendo el Antiguo Testamento, Jesús va a brillar más todavía, porque esos detalles que tal vez no hablan de Jesús, lo que van a hacer es adornarme a Jesús. Y voy a explicar eso más en detalle. Jesús mismo se refirió a esto. Jesús dijo, y cito y leo de la traducción Nueva Biblia de las Américas, Lucas 24, versículo 44 al 45. Jesús dijo, después Jesús le dijo, ¿verdad? Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde? En la ley de Moisés. De nuevo, la palabra ley ahí en Nomon es Torah, en la Torah de Moisés. ¿Ok? En los profetas, es la segunda división de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Y la tercera división y última, y en los Salmos, que es la que empieza la división. Entonces, esas tres divisiones completan todo el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo, eso fue lo que yo le dije que se tiene que cumplir de mí. ¿Dónde? En todo el Antiguo Testamento, en todo su esplendor, en toda su plenitud del Antiguo Testamento. Entonces, dice ahí, les abrió la mente para que entendieran que una parte de la Biblia nada más, no, todas las escrituras. Es ahí que está, el mismo Jesús está diciendo
que es de esa forma que tenemos que abordar todo el Antiguo Testamento, o sea, en su plenitud. Claro, esa es nuestra oración hoy. Sí, esa es nuestra oración, eso es lo que nosotros oramos que este podcast pueda hacer en nosotros primeramente, que estamos preparando esto, y en ustedes, que pueda abrir el entendimiento y podamos contemplar todo el Antiguo Testamento en toda su belleza. Así que, por último, darle importancia solamente a las partes del Antiguo Testamento que se pudieran estar refiriendo a Jesús e ignorar el resto, crea una imagen distorsionada de Jesús. Y corremos el peligro, Liani, de no entender al Jesús de la Biblia, sino entender solamente a nuestra propia caricatura de Jesús. Y pudiéramos estar haciendo una caricatura de Jesús y no necesariamente Jesús bíblico. Entonces, eso es todo lo que podemos decir con respecto a estos temas teológicos, y espero que haya sido de edificación para ustedes como lo ha sido para nosotros estudiar esto y preparar esto también. Entonces nos vemos en el próximo programa, en el próximo podcast, donde vamos a estar hablando sobre el Antiguo Testamento como fuente principal, y vamos a comenzar ya a entrar al Antiguo Testamento y ver muchas de las cosas que vamos a ver, y cómo este Antiguo Testamento, cómo entender el Antiguo Testamento es una fuente, es la principal fuente para entender el Nuevo Testamento. Claro, es la mitad del rompecabezas. Exactamente. Entonces, para poder entender todo, necesitamos el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una próxima entrega con eso. Por favor, otra vez, escucha el podcast, sintonízate, compártelo. Vamos a estar publicando en todas las redes sociales. Que busca tu red social favorita y posiblemente ahí nos puedas encontrar también. Así que bendiciones. Shalom, shalom. Bye.